Buenas noches, profesora Hilda. En este caso, mi grupo vamos a tratar el tema del análisis de la ley del trabajo juvenil desde el derecho y la ética jurídica. El caso que hemos considerado analizar se trata sobre un joven trabajador que alega un despido injustificado, involucra empresas de servicios, se cuestiona si la ley del trabajo juvenil cumple con los estándares éticos y constitucionales. El objetivo de nuestro informe de grupo es analizar el caso desde distintas teorías jurídicas, como es el caso del positivismo excluyente Kelsen, el positivismo excluyente Hart, el garantismo Ferrajoli y el realismo jurídico Ross. Con esto queremos nosotros estudiar el impacto de los criterios éticos en decisiones judiciales, proponer reformas normativas que fortalezcan derechos laborales. Por ello, el contexto legal y laboral en el Perú tiene diferentes tratados internacionales que garantizan un salario justo, condiciones dignas, igualdad en el empleo. Ley del trabajo juvenil para equilibrar ¿qué? Equilibrar oportunidades laborales, protección de jóvenes trabajadores. También hemos visto un caso adicional que es el análisis del caso de la sentencia por violación en el contexto de justicia restaurativa. Muestra cómo un juez equilibró la ley y la moral en una decisión penal. También vemos la justificación del análisis constitucional. Defensa del Estado de Derecho. Toda ley debe alinearse con la Constitución. Protección de derechos laborales. Asegurar condiciones justas para los jóvenes. Impacto social y económico. Esto afecta a empleadores, trabajadores y mercado. También tenemos la coherencia legal. Evitar incertidumbre jurídica e inconstitucionalidad. Ahora vamos a ver el positivismo excluyente de Hans Kelsen y su aplicación en el Perú. ¿Qué es lo que nos dice? La definición de este positivismo excluyente, la teoría que él nos muestra es una norma válida si solo se origina conforme a la Constitución. La validez no depende del contenido moral o ético. Separación estricta entre el derecho y la moral. El principio de validez. Podemos ver que el derecho es un sistema autónomo. Solo es válido lo que proviene de una fuente reconocida, como en este caso nuestra Constitución. No importa si la norma es justa o no, si fue promulgada correctamente es válida. El caso peruano de la Ley del Trabajo Juvenil. La ley que fue promulgada siguiendo el procedimiento legal de la Constitución peruana. Si la respuesta es sí, la ley es válida según Kelsen, sin importar si se considera injusticia. Evaluación constitucional complementaria. Aunque es válida por su origen, debe respetar otros principios legales. Se debe verificar si se respeta derechos fundamentales como condiciones justas, trabajo y seguridad. El positivismo excluyente permite evitar esta revisión, pero solo después de confirmar el origen legal. A la conclusión que podemos llegar es que la validez legal de la ley del trabajo juvenil puede confirmarse desde la teoría de Kelsen si sigue el proceso constitucional, pero requiere evaluación adicional para ver si se respetan los derechos laborales. Kelsen separa la validez de la justicia, pero no impide el control constitucional complementario. Bueno, profesora, ahora voy a dar pase a mis siguientes compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre el realismo jurídico de Ross. El realismo jurídico, según Alf Ross, se diferencia del positivismo legal al afirmar que la moral y los valores sociales influyen significativamente en las decisiones judiciales, mientras que el positivismo se centra en el cumplimiento estricto de normas establecidas. El realismo sostiene que el derecho está condicionado por el contexto social, político y moral en el que se aplica. Desde esa perspectiva, los jueces no se limitan a aplicar las normas de forma mecánica, sino que también consideran factores éticos, valores personales y circunstancias específicas al interpretar y aplicar la ley.
Posteriormente, también tenemos la relación del caso de la ley del trabajo juvenil con el realismo jurídico. En el caso de la ley del trabajo juvenil, el realismo jurídico nos permite analizar si los jueces consideran no solo el texto legal, sino también valores morales y sociales al tomar decisiones. Esta ley, al afectar directamente a jóvenes, trabajadores, plantea dilemas éticos sobre derechos, seguridad y condiciones laborales. Desde esta perspectiva, es posible que las decisiones judiciales se hayan basado en criterios morales, especialmente si se percibió que la ley vulneraba principios éticos o derechos fundamentales de los jóvenes. Ahora voy a dar pase a mi compañero. El positivismo excluyente de Hart. El positivismo excluyente de Hart se distancia del positivismo excluyente de Kelsen al reconocer que el derecho no puede separarse completamente de la moral. Según Hart, una norma legal no es válida simplemente por provenir de fuentes reconocidas, sino que debe ser coherente con principios morales y sociales compartidos en la sociedad. Esta teoría tiene tres características fundamentales: la validez amplia. Las normas deben cumplir tanto con requisitos legales como morales. La interpretación dinámica. El derecho evoluciona con los valores sociales cambiantes. Enfoques metodológicos. Se adapta a la transformación de la sociedad. Cuando aplicamos la teoría de Hart a la ley del trabajo juvenil, debemos evaluar si esta ley respeta los valores éticos y morales de la sociedad peruana, protege los derechos laborales fundamentales de los jóvenes trabajadores, garantiza un entorno laboral seguro y condiciones justas, mantiene equilibrios entre oportunidades de empleo y protección laboral. Carnot propone 5 criterios para evaluar la constitucionalidad. Valores éticos compartidos. La ley respeta los valores morales de la sociedad. Los derechos laborales. Protege el derecho a un entorno seguro. Evoluciones del derecho. Se adapta a valores cambiantes. Equilibrio normativo. Balancea oportunidades como protección. Interpretación flexible. Permite adaptaciones sociales. El positivismo crítico de Ferrajoli. El positivismo crítico de Luigi Ferrajoli se caracteriza por un énfasis de protección de derechos fundamentales y su crítica a la arbitrariedad en las decisiones legales. Para Ferrajoli, el derecho debe ser un instrumento de garantía de derechos individuales, y cualquier norma que vulnere estos derechos es inconstitucional. Los 5 principios positivismos críticos son el garantismo, la anti-arbitrariedad, coherencia valorativa, control constitucionales y pautas claras. La aplicación a la ley del trabajo juvenil desde la perspectiva de Ferrajoli debería garantizar los derechos fundamentales de los jóvenes trabajadores, asegurar condiciones seguras y justas de trabajadores, refleja valores morales y éticos de la sociedad peruana, cuenta con control efectivo de constitucionalidad. Ferrajol identifica 5 problemas potenciales: el derecho del entorno seguro, posible vulneración del derecho a ambiente laboral seguro, condiciones justas, dudas sobre garantías de hora, remuneración y descanso, igualdad de oportunidades, riesgo de discriminación injusta, discrecionalidad, posible arbitrariedad en la aplicación de la ley, la protección efectiva, falta de garantías efectivas de derechos fundamentales. Hart se enfoca en el equilibrio entre la legalidad y la moral, mientras que Ferrajoli prioriza la protección de derechos. Ambas coinciden en reconocer la importancia de valores morales en el derecho, pero Ferrajoli es más crítico ante posibilidades de vulneraciones de derechos fundamentales. En el caso de la ley del trabajo juvenil, ambas teorías cuestionan su constitucionalidad desde perspectivas complementarias. Hart busca el equilibrio entre oportunidades laborales y protección moral, y Ferrajol exige garantías efectivas y control riguroso de derechos. Continuando con la exposición, las conclusiones. La teoría del positivismo excluyente de Kelsen enfatiza la separación conceptual entre el derecho y la moral, lo que puede limitar la evaluación de la constitucionalidad basada en criterios éticos. El positivismo incluyente de Hart reconoce la importancia de considerar valores morales en la evaluación de leyes como la ley del trabajo juvenil. El positivismo crítico de Ferrajoli destaca la protección de los derechos fundamentales y la crítica a la arbitrariedad en la toma de decisiones legales. El realismo jurídico de Ross enfatiza la influencia de factores morales y sociales en la interpretación y la aplicación de la ley.
La ley del trabajo juvenil en Perú plantea posibles problemas constitucionales relacionados con la seguridad en el trabajo y condiciones laborales justas. La igualdad de oportunidades para los jóvenes trabajadores es un aspecto crucial en la evaluación de la constitucionalidad de la ley del trabajo juvenil. La discrecionalidad en la aplicación de la ley puede plantear problemas constitucionales, especialmente si conduce a decisiones injustas. La protección efectiva de los derechos fundamentales como el derecho a un entorno laboral seguro es esencial para garantizar la constitucionalidad de la ley del trabajo juvenil. El realismo jurídico permite una consideración más amplia de los factores éticos en la toma de decisiones judiciales relacionadas con esta ley. La influencia de criterios morales en las decisiones judiciales es plausible en casos relacionados con la ley del trabajo juvenil, especialmente cuando se trata de proteger los derechos y la seguridad de los jóvenes trabajadores. Ahora, recomendaciones. Bueno, una de las recomendaciones sería una revisión exhaustiva a la ley del trabajo juvenil para garantizar que se cumpla con los estándares de seguridad laboral y con las condiciones justas para los jóvenes trabajadores. Asimismo, también proponer la creación de una comisión de revisión constitucional que evalúe la constitucionalidad de la ley considerando los hechos fundamentales de los jóvenes trabajadores. Asimismo, sugerir la implementación de programas de capacitación para empleadores y jóvenes trabajadores sobre aspectos legales y éticos de la contratación juvenil. También abogar la supervisión efectiva de la aplicación de la ley del trabajo juvenil para evitar la discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones laborales. Promover la igualdad de las oportunidades para los jóvenes en el mercado laboral a través de políticas que combatan la discriminación y fomenten la inclusión. Fomentar la participación activa de organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos laborales en revisión y seguimiento a la ley. Impulsar la armonización de la ley del trabajo juvenil con tratados internacionales y convenios sobre derechos laborales y protección de los jóvenes trabajadores. Recomendar las decisiones judiciales relacionadas con la ley que sean transparentes y bastante sólidas, que fundamenten legalidad y ética. Proporcionar recursos y asesoramiento legal accesible para jóvenes trabajadores que enfrenten violaciones de sus derechos laborales bajo esta ley. Y por último, sugerir que las políticas laborales y la legislación se mantengan actualizadas y se adapten a estas nuevas necesidades que tienen los jóvenes trabajadores y a los valores morales que la sociedad peruana se está acercando. Muchas gracias.